¿Vos te sentás acá? ¿No? No. Acá voy a decir, ya dejar el micrófono, bueno, para que no muevan ahora, pues, por si acaso.
Cuarto día del novenario. Tema: construir la fraternidad. Lema: ámense los unos a los otros. Hermanos, sean todos bienvenidos a este gran encuentro con el Señor. En el cuarto día de nuestro novenario, estamos hoy llamados a ser amigos de Cristo en un ambiente de alegría y fraternidad. Vivir en comunidad como los apóstoles, conviviendo y compartiendo, nos da las pautas del buen vivir y de servir. En este espíritu de fraternidad, el que debemos replicar en nuestro día a día, amando y dejándonos amar sin distinción, siendo unidos como hermanos en la fe. Con inmensa alegría iniciamos esta Santa Misa. Hoy recibimos a quien va a presidir el Padre Víctor Cabañas. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Y aquí le veo, y viva los hombres valientes también. ¡Viva! Así que un fuerte aplauso, a ver. Y veo que hay jóvenes también. ¡Viva los jóvenes! Un fuerte aplauso también para los jóvenes. ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿De qué curso son ustedes? Segundo año ya, hay que ver, voy a terminar por ahí. Y hay otro, solo el segundo. De tercero también, que ya están terminando. Muy bien. Les felicito que estén aquí presentes porque esto es muy importante. Siempre nuestra mamá nos acompaña desde chiquititos para aprender el abecedario. Ya estudia vaya a escribir, pero lo más importante es cómo tenemos que escribir en la ruta de nuestra vida. Eso es lo más importante. Así que, queridos jóvenes, bienvenidos también ustedes. Y después todos los demás, todas las familias, todos los niños también veo. A ver, Tare, Coaila, Monaguillo. Muy bien, fuerte aplauso para todos ellos también. Estamos preparándonos para honrar a nuestra Madre, la Virgen de Fátima, muy conocida por todas partes, ¿verdad? Y sobre todo ese gran milagro de nuestra Madre, la Virgen de Fátima, para nuestro mundo, para nuestra sociedad. El milagro más lindo es que la Madre de Dios nos llama siempre para una verdadera conversión en nuestra vida. Y bueno, hoy como siempre también estamos aquí transmitiendo directamente y muchísima gente que nos acompaña. Así que venimos churro que se listo va, porque muchísima gente en todo el Paraguay nos están acompañando y muchas oraciones también. Y vamos a aprovechar y vamos a pedir por intercesión también de nuestra Madre, la Virgen de Fátima. Por ejemplo, nos están pidiendo y quiero que recemos juntos por la salud del niño Jesús Nahuel Gómez Martínez, que está en IPS, en Central en Terapia Intensiva está. Es un niñito de un añito, imagínense. Y le cortaron porque le tuvieron que operar del corazón. Imagínense, un añito y entonces le tuvieron que internar y ahora le hicieron la cirugía. Así que vamos a rezar por este niño y también vamos a rezar por la señora Nini. Ella hoy cumple años, que el Señor también la bendiga, y vamos a rezar también por el eterno descanso de Yerutí. Esta y otras muchas intenciones que cada uno de nosotros trae en su corazón. Vamos a iniciar nuestra misa haciendo bien la señal de la cruz y con entusiasmo también nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Por Yahoo, Bereko, Yamde Yara Ore, por Yahoo, Bereko, Yamde Yara Ore, por Yahoo, Bereko, Jesucristo ore. Por Yahoo, Bereko, Jesucristo. Bereko, Yamde Yara ore. Por Yahoo, Bereko, Yamde Yara. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Virgen de Fátima, alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, en su palabra el Señor nos invita a ser sus amigos y a confiar. Abramos nuestro corazón acogiendo su mensaje. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todo ello, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre todos ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Cada día feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que teme al Señor. En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre.
Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Feliz el que teme al Señor. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás, su recuerdo permanecerá para siempre. No tendrá que temer malas noticias. Corazón está firme, confiado en el Señor. Su ánimo está seguro y no temerá hasta que vea la derrota de sus enemigos. Feliz el que teme al Señor. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el que teme al Señor. Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo a ustedes amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Viva Cristo. Viva Cristo resucitado. Viva nuestra comunidad de Fátima. Fuerte aplauso para todos nosotros entonces. Bueno, ya guapumisa pues teña ñemongueta mí. Vamos a, en este cuarto, ¿verdad? Cuarto día ya de nuestro novenario. Qué lindo es encontrarnos y le felicito a todos ustedes porque ni la amada vende yo que ya lleva, ¿eh? Ustedes parece que vinieron los en colectivo. ¿Quiénes son los que vinieron en colectivo ahí? ¿Quiénes son? Todos los jóvenes. Va, ve alquilar, tengo para la bella boa, ¿eh? Ah, el transporte luego. Ah, el transporte en el colegio. Qué bien. ¿Cómo se llama el colegio? Sagrada Familia. Bueno, qué lindo. Y justamente lo que hoy nosotros estamos hablando y la propuesta de Jesús en esta Eucaristía, en este cuarto encuentro de nuestro novenario, es sobre la fraternidad. Ahora, yo no sé si está lloviendo porque ustedes los jóvenes vienen a misa, así digo, pero la más ven. Espero que no. Espero que ustedes sean jóvenes realmente ya por la pen de primera comunión, algunos ya por la confirmación, entonces otros no voy a ir a misa. Vos, por ejemplo, ya hiciste tu confirmación, esa primera vez que viene él aquí, vos, primera vez que venís, a vos solo de aquí, vos, no sé lo ni dónde estoy, dice, ay Jesús se dio. Bueno, y así cada uno, y vos solo venía aquí, no, primera vez, y vos. Solía venir, ¿viste? Antes, ya calcular de los jóvenes, ya de los tuyantumas de con. Bueno, entonces se dan cuenta. Hoy es un llamado y verdaderamente ustedes saben, yo no sé si ustedes tienen esa misma experiencia. Shela Sheseo Manoma en el año 2000, en el año 2000 se murió, hace 26 años ya. Pero nosotros siempre, para Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, mía, a veces como país, a terminar las actividades o lo que sea, llegó concesionero, entonces allá arraban las coches allá, o a lincha, y mago y por agua en la ruta, pero ruta tras Chaco, por lo menos ve Pozo Colorado, Concepción, por lo menos se podía transitar, 140 me dejó tranquila, ni 20 viejo, ahí, Sorocue, entonces, y no sé cuántas veces ya supuestamente se volvió a rescapar y a hacer una vez y otra vez. Si no hay con ingeniero cuera bamba endo tuya y hoy hace con ya plaza payase. O mi ave oñe me la lleva con la ruta con ellas. Porque no hace ahí tiempo. A ver la vende ruta vende calle. Da ella y parece que ingeniero la pegó me arbe allá. Ve contrata. Y hace cualquiera tema hoy pero no ya vea o vacía veces. Bueno, fíjense, queridos hermanos, que esto es muy importante porque la mamá nos reúne, pero siempre ese amor de madre, ese cariño de madre es lo que también nos tiene que ayudar para poder comprometernos más con la vida cristiana. A este día, justamente, cuarto día de nuestro novenario, miren el tema tan lindo que nos propone la Iglesia, construir la fraternidad. Así se mandó a la orecila hoy allá siempre lo enviaste. Curiwasu curuisha lleva. Peñan de silla japa. Ya esa. ¿Vos de dónde sos? ¿Vos de dónde sos? Molan de roga, molan de sí. Ñembú, vos solo de aquí. Tu mamá vive aquí en Ñembú. Vive todavía. Apenas enviaste vio esa. ¿Y vos de dónde? Aquí también. A peoír en hacer, güey. Ñembú peoír. Molan de silla o manoma. O joma. 24 años atrás, hace 26 años, de 2006, ande, Costo Augusto Saldívar, vive todavía tu mamá, a vender Beatriz vivió para la fiesta, muy bien, hermano, ven, entre 7, y ahí la oveja negra la ve 7 a vaya, 7 te más hace, a ni la ñaño botar 7, en toda familia, hoy mante oía a la, se mandó a la javete y cuña cara ya visitamos y te campaña y otro la bendición hoy con la cumpleaños y justo y tereino estar o farrea que esto y aquello habían beativa y te a todos los hijos 12 hijos tenía la señora 12 hijos como siempre o UPTI la oñe confesado la otro o aprovechar la avenida del país
Entre te amañé confesar sema. O sabe tenía, yo también yo también de barra. Si a farreja no iba a confesar, no güey. En de todos los pecados habido y por haber. Bueno, pero como siempre ya yujumante o esa humía llevan. En toda familia sucede eso. No hay que tener miedo a las dificultades que pueden haber. Pero es la madre la que reúne. Apea la se por lo menos o poco seres, ¿saben por qué? Porque todos sus hermanos, entre 12 y 20, a medio alguno me dice, y posible tomar la y hermanos contra, porque y KU, no va por Seiboví, Jamala y Sig, más veloz a juguea ya es sube. De la madre lo que preocupaba, pero me dice, madre lo que preocupaba. Apenas, pero esa jugar, pero, espérate hoy la ñacame. ¿Por qué? Porque todos los demás están bien, todos los demás se van a misa, todos los demás tienen su familia, todos los demás hay coponas y guay. Porque la mamá, el papá, la familia, busca construir la fraternidad. A ver, ahora voy a tener la juventud, porque nosotros cuando somos jóvenes, a esta edad, ¿vos cuántos años tenés? 17, ¿vos? 16, bueno, y allá lo del tercero, pues vendemos 16, y así, 17, bueno, y así. Cuando llegamos a cierta, ustedes ya están más creciditos, ya peñe, pues no me aprende bigote, pa, imagina, ya esa, imagina, penseta, imagina, me va a o estudiar a universidad, pero lo que sea, medio ya, peñe calma mi, imagina. Pero cuando somos adolescentes muchas veces, ya de ya era seba y sape mundo, ya de pecho, ya lleva. Vamos más adelante, ya de más voy a te cuña inventar el mundo, ya experimenta seba y ya. Entonces ya vamos a conocer la ñan de sube, ya vamos a conocer la ñan de rube, a la comunidad, a quien sea. Y más todavía si por ahí no tenemos esa linda oportunidad, como dice hoy nuestro día del novenario, de construir fraternidad. Porque algunas veces ahí lastimosamente la ñan de organización, porque entre los eteacos y en la virumía lleva, entonces la ñan de sija ñanderú muchas veces mocoibén, o sea, no va a po. Levanten la mano, todo lo que en su familia, el papá y la mamá se van a trabajar, levanten la mano, te a mí. Papá y mamá que salen a trabajar, pena ven va a apoyo ir. No depende de trabajo y va a bien. Taigo pe urei, taigo pe planillero, va. Pero aprende de Paraguay, coña nene, la planillero. Yo padre me quedo nomás en mi casa, me viene nomás mi sueldo por el banco. Porque ambos urra fulano, serenda paraina, sí. Serenda alazán puro ite, parejero de primera. Bueno, espero que no. Bueno, pero lastimosamente cuando uno va y recorre, ¿verdad? Socialmente hablando, muchas veces, lastimosamente, papá y mamá tienen que salir a trabajar de una o de otra manera, porque si no, no puede ir mal a sueldo. Con y salía las noticias que si hoy, de acuerdo a la canasta familiar, yandella de cojan a la Jacob o holgadamente, etc., dice que más o menos nos movemos sobre 7 millones de guaraníes, tiene que ser el sueldo mínimo, si es que queremos estar bien. 7 millones de guaraníes. A la sueldo mínimo 3 millones apenas obedece. Dos obedece y tiene 3 millones. Cuando obedece hay 60.000 guaraníes allí. Voy a palo mitad que sea, te la tita de cerveza obedece. A las cuentas. Te ve la ñane chapina llevando. Apea piña po urra ñande. Nambreo y alzamos el sueldo y oígane. Las 60.000 guaraníes vine. Ni galleta de puñando obedece mande. Ambos pico con angala el kilo de ya sao pona para los pingos llevo cuando droga. Ambos pico el kilo. Dai cuavi mo y porque anda hoy mo el asado hey. Ay Jesús de Dios. Ya usted que el asado venden y ahí va a vender un ahí. Bueno, pero la fraternidad, queridos hermanos, que justamente hoy nos dice el construir la fraternidad es, así como les decía, en la experiencia de nuestra vida, de nuestra familia, siempre hay dificultades. Pero la Virgencita, la Virgen de Fátima, así como esa mamá, se preocupa por quién.
Y por esa ovejita que muchas veces es la oveja negra. Upeare, oye, preocupa, Todos los otros hijos le dicen, hambre, mamá, que pega, que amo, de sabio, imagino, yo vende plata, que pega, que amo, a pisa, hijo. La hija gente sí, como por ambante ahí. Pero veo iré, ¿cuál? Llama, madre, yo preocupa, peare. Pero ¿por qué? Eso no es, queridos hermanos, porque le quiere más o porque no sé qué cosa, no. Sino que porque la madre siempre busca qué cosa. Y busca el bien para sus hijos. Coanga, por ejemplo, estamos rezando. Por este mitaí, Nahuel Jera. Hoy me imagina IPS, vengo yo operando, un añito nomás que tiene. Y le abrieron todo el pecho, el corazón, ahí porque le operaron, ¿verdad? Porque este niño necesitaba la operación, ¿verdad? A pecho abierto. Y entonces, madre la isla, madre yo preocupa esta. Porque es el que necesita, es el que busca verdaderamente ante su debilidad. Y yo puedo decir lo mismo. Llego a ver por gracia de Dios la y me a ver. Realmente por el milagro de Dios. Yo cuando tenía 5 añitos, llego a meterte a ver otro lado y nada. A vender desde el cielo y nada. Porque si a los 5 años me moría, me iba a ir directo al cielo. Con ganas y ahí. Pero en fin, ya tanto lleva. Bueno, a los 5 años sé terriblemente enfermo. Yo soy el hijo número 4. Y gracias a esa enfermedad soy el hijo más mimado. Gana paitecio, ¿verdad? ¿Y por qué? Y por esa enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque estuve ahí al borde de la muerte. Allá Yara, la mamá que está siempre a tu lado. Dandere Yailandese. En todo momento. Hace 5 añitos. Pero se mandó, día llevan de esa situación. Algunas cositas tengo como recuerdo. Él se mandó a poner intereía, lleva. Pero es el milagro de Dios como nos quiere. ¿Pero por qué? Pego la sesión, ¿verdad? Después de grande, ya pensamos, va a lo ico a ñandereje, lleva. Va a bañar comportar, va a para cueñande. Bueno, pero eso también cuando dice construir la fraternidad, hoy la palabra de Dios, a través de Hechos de los Apóstoles, justamente capítulo 42, capítulo 2, del 42 al 47, nos habla simplemente de cómo nosotros tenemos que comportarnos o cómo nosotros tenemos que construir la fraternidad. Esa es la yayapota, la fraternidad. Esa entonces la ñande atino, hina ñaimero ñondie, la ñaño putimomita, la yayapopona, las cosas. Y en primer lugar, miren lo que dice. Primero, se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Así que juventud y todos nosotros que estamos aquí, se reunían asiduamente para escuchar la palabra de Dios. Ya repetí, se reunían asiduamente. ¿Qué quiere decir asiduamente? Asiduamente. Otra juventud, ¿vos? ¿Qué quiere decir asiduamente? Reunirse asiduamente. Aplazado. Andé, Nemita Cuñaí, tercer curso, va a irse asiduamente. ¿Qué quiere decir asiduamente? Pues ya plazada se castellano, Bueno, a ver, ¿hoy veo alguna maestra, Arby? ¿Cómo va a ir maestra? Va a irse asiduamente, ahí está. Continúa, de forma continua. Y eso pues nosotros nos reunimos asiduamente, quiere decir, cada domingo por lo menos, ¿y qué dice? Para escuchar la palabra de Dios. Primer elemento, queridos hermanos, peñan desea yo ya poa. Se mandó a la sesi, que lleva la caruta ojina, lleva, sobre todo para el almuerzo y la cena, se mandó a la roña reunimante hoy todito junto como familia. Ahora yo comportan por nada, cada uno en su lugar, cada uno con su plato, cada uno ore de taco, güey. 5 hermanos, mi abuela, apela ore tío, mi abuela, yo caru con su familia también, apela y llegué otro, 3 primos y cobren, y ore como más o menos en total ore entre 15 y cobren, ¿entiendes?
Entonces era una familia hermosa, grande, en una casa grande que vivíamos, pero ahí doña Zuni, asiduamente entonces, y antes de comenzar y de comer, agradecer a Dios, bendecir el alimento, ¿entiendes? Y eso en el almuerzo y en la cena. Porque el desayuno algunas veces papá ya salía temprano. O si no, los otros hermanos mayores ya tenían que salir, ya tenían que ir a la escuela. Ahora, y que hago caruga, entonces, ahora, qué mierda llevan, ahora. Bueno, pero todo eso. A no ser que alguno ore mimado y te hija, papá, oye, bueno, ahora le trae, porque para papá había siempre un desayuno especial. Bife con huevo. Entonces la haré usted no algo. Haré ponga ollar, haré dije. O si no, andan de convida ahí. Bueno, todas esas cosas de familia, queridos hermanos, es muy interesante porque el reunirse asiduamente, ya yo yuhu oñon diepa, upea manteco y catúa lleva oyapo, la amistad entre nosotros. Me voy a ver. Usted, ¿cómo se llama? El grupo de los hombres valientes. Ani que no aprende cangrete, ayévame. Ani que comen de los hombres temerosos, sino que valientes, guerreros, gibor, giborín, de la lucha, del empeño, de la palabra de Dios. Pero justamente, siempre, ahí está, viste, asiduamente. ¿Por qué? Y ustedes también, muchachos y chicas, ustedes todos los días se van a la escuela, al colegio, todos los días. ¿Qué hora entran ustedes? ¿Qué hora de tu clase? 7 de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12, ¿viste? Y eso asiduamente, de lunes a viernes. Y los días que andere piña, ¿qué día andere piña? ¿Qué día no te va? Sábado y domingo, letra de hace, ahí vivo, ese dice, ahí letra, De lunes a viernes clases hacía piñaje y sábado y domingo. El lunes, martes y miércoles, asiduamente en la escuela. ¿Cierto, va? ¿Qué tal va tu nota, Ina? Quiero ver, Ina, güey. Excelente. Bueno, todito 5, pero menos 5, 20. Bueno, entonces, asiduamente, ustedes, por ejemplo, los compañeritos, cuando uno se encuentra, cuando uno está asiduamente, le conoce a su compañero, le conoce a esa persona con quien está conviviendo, como ustedes también en su grupo. Pepe yo Cuapama como grupo. Si venimos verdaderamente todos los domingos como comunidad, nos conocemos, nos amamos. Construir, queridos hermanos, la amistad, la fraternidad, somos nosotros quienes construimos. Hoy al recordar a una mamá, nosotros ponemos bajo el manto protector porque también para nosotros la madre tiene un significado demasiado grande. Peñante sigo tu chamba, sobre todo nosotros que ya somos mayores, ñañandu, ñañandu formal. Y lo que ya hemos perdido a nuestra mamá y que ya está en el cielo, ciertamente que van a mañana con nostalgia. Pero algunas veces por eso ustedes jóvenes, que ustedes le tienen a mamá y a papá ahora, aprovechen, sean chicos buenos, sean chicos respetuosos, escuchen lo que mamá y papá les dicen. Papá y mamá no se van a estar ahí desgallitando y trabajando a full, justamente por querer desearles el mal a ustedes. No, jamás. Vea, huella, me pesupea, la y me o se va a ir a moyependa y por y la me y va a ir. Siempre vamos a poner a siempre. Pero, como le estaba diciendo, no es porque quiere ocultar o porque quiere mentir. No, al contrario. Porque dentro de ese amor y dentro de esa prudencia tan grande que tiene una mamá, incluso cuando nosotros le decimos, mamá, de yesa, aengo pesa, aengo pea, amor. Sí, vamos por la mata tendea, yo vamos por la mata la herencia. Pero ella lo siente en el corazón y dice, bueno, apea con lo que te me veas. A pesar que peñan decir la mamá del cielo, imagínense si la mamá terrena, nuestra mamá es así, en su manifestación de cariño hacia nosotros, ¿qué será la mamá de Dios para con nosotros? Que quiere que nosotros nos realicemos, que quiere que nosotros seamos felices.
Pero para eso, vuelvo a repetir, reunirse asiduamente. Ña penana la ñande yara e añande. Ya pona la ñande yara hoy cuave e añande. Reunirse asiduamente es el único camino para que nosotros podamos conocernos, para que nosotros podamos entendernos, y por eso les ponía el ejemplo. Yo hasta ahora, ya que ahora tenemos los medios modernos de comunicación, WhatsApp mía, ya recuerdo, por ejemplo, el grupo de WhatsApp de mis compañeros del preescolar, imagínense, del preescolar, yo hace 60 años más hace 6 años que la preescolar, 6 años. O sea que hace 54 años con esos compañeros estuvimos compartiendo. Y sin embargo, el hecho de estar asiduamente, compartir la vida juntos, caminar juntos, y así varios otros grupos. Por ejemplo, tengo un grupo, cuando yo estudiaba, ¿verdad?, ya como seminarista, con compañeros de otros países. Pues yo estudié la filosofía en San Pablo, en Brasil. Peña, ¿se va a la portugués? Peña, ¿se va a la portugués? No entendemos. Ahí llega. Ah, bueno. ¿De igual a portugués? Bueno, entonces. Ah, vos se fala portugués. Entonces, no. Bueno, entonces, y uno asiduamente también entonces puede compartir. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Porque cuando la palabra de Dios te dice que hay que acercarse y compartir asiduamente, eso nos llama a construir fraternidad, construir comunidad. Anilañaimo atilañande, hoy cotañande y comunidad, hoy cotañande y familia. Lañande nunca nañaime no ñon 10, ne formamos ahí la familia. Si vos en tu casa mismo no sos una persona de presencia asidua, porque una vez se coñande, ya voy a ver, ya amo, que esto, que aquello, haré, ya haré, landesire, ya landerule, ya lander hermano cuera, ay ponda, ye porque eres jotan de amigos, esperan ni que pegamos. Y después al final de cuentas, esa asiduidad, el hecho de estar juntos continuamente, de compartir, de amarnos. Otro tiempo allá, pero hoy me da pelota de chapo, pero jugaba, pero todos los compañeros ahí del barrio, como 25 mitad ahí éramos nosotros, entre vecinos y todo eso. Ahora jugaba de calle, jugaba. ¿Dónde ponía la cosa mía? ¿Dónde que yo iba? Allá. Entonces, sensibilidad y ese encuentro para que nosotros podamos formar. Pero eso es construir. Los responsables para formar aquí una comunidad como tienen aquí ustedes, una capilla tan hermosa. Y espero que así también la comunidad de ustedes sea una comunidad hermosa. Y en el lugar donde nos encontremos es porque nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de construir la familia, el deseo de construir el grupo. Y por eso comenzaba así esa palabra de Dios. ¿Cuál están para hoy? No voy a leer todo, ni vamos a reflexionar todo, porque si no, no vamos a ir nunca la charla. Pero después miren otra cosa, queridos hermanos, que es muy importante. Ellos participaban de algunas cosas importantes. Primero, de la vida común. Participaban de la vida común. Común significa la común unidad. Lo que nos une a todos, lo que nos reúne a todos. Todos tenemos, por ejemplo, en común deseos de ser felices, deseos de realizarnos, deseos de planificarnos. Nadie quiere, queridos hermanos, ser persona amargada y vivir en el sufrimiento. Al contrario, todos buscamos la realización, así como yo también entonces tengo que tener ese común, y de ahí viene común unidad. Comunidad coge y se vea entero vete allá cágina pe ñande bobi ata a peña de mita ajina para que vivamos felices y realizados. Por eso que cuando hay cualquiera vez ahí o ua llevas a cuarucaneña de abitebe un güey paitela de comunidad. Cualquier chanchorrengo o oñe moigueña de abitebe y nos trae división. Entonces, un güey paitelañan de común unidad. Peñan de ella se cae, nada, peñan de ella ya posee. Y por eso dice,
Aquí está, nosotros procuramos y nos empeñamos por la vida en común. La vida común, unidad, comunitaria. Después, además de buscar esa vida en común, queridos amigos, miren, la fracción del pan. Esto significa el partir el pan, porque Jesús, esto es Hechos de los Apóstoles, el mismo autor es Lucas, del Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35, te habla del famoso encuentro de Jesús con los dos discípulos de Emaús. Y dice que Jesús camina con estos discípulos. Pero ellos no le reconocieron a Jesús simplemente por su palabra. Nosotros no vamos a reconocer ni le vamos a conocer a nadie, solamente por lo que dice. Si por ejemplo, hola, ¿qué tal país? Cuánto discurso oía. Yo le voy a escuchar, todo ñaño genduta lleva, pero Icatú neñe erei, ¿entendiste? Por eso aquí no le reconocieron todavía simplemente por las palabras. Nosotros no nos vamos a reconocer en nuestra familia o aquí en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, simplemente por lo que decimos. Porque Icatú la señe erei, ala parei, añe embarei, hope, la mongu ebete en favor de los demás. Y por eso aquí dice enseguida, segundo elemento, la fracción del pan. Dice la fracción del pan. Jesús cuando entra y se sienta con estos dos discípulos de Emaús, segunda partecita, dice que Jesús se sentó con ellos, tomó el pan y ¿qué hizo? Partió. Y dice que al partir el pan, entonces y al repartir el pan, ahí le reconocieron a Jesús. Queridos jóvenes, sobre todo ustedes que vienen después de nosotros y son jóvenes, y así que tienen que tener ideales y fuerza en la vida. Y ojalá que nosotros los mayores que estamos aquí, papá, mamá y todo lo que somos comunidad, que estamos un poquitito más adelante, ¿verdad? Dejemos este testimonio y sobre todo les enseñemos a nuestros hijos y a nuestra comunidad porque somos capaces de partir el pan. Es decir, compartir nuestra vida. No seamos egoístas. Y tenemos que estar muy atentos porque vamos a escuchar muchas voces afuera. Te van a decir que la vida, la vida es así, muchas tentaciones. Te van a querer meter en la corrupción, te van a querer meter en el viroreí, te van a querer meter en la vida fácil. Y nos cuesta compartir la vida, nos cuesta partir el pan, porque eso significa también peaina. Cuando Jesús hace la multiplicación de los panes, no es que Jesús ya puede, dale, todo un milagro, pero ya para ver allá, porque con el milagro del pan, hay que ver, por la bendecilla y vende, bueno, que decir que me depende da pecado y solo me recogen la guave, bueno, a ni peña mundo y veces, bueno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que justamente Jesús cuando dice, bueno, hay varias pamas, mira, se me depende varias hoy, allá potar la multiplicación de los panes con avena. Allá de yaran de iría, bueno, a ver, allá potar de pega. La pepe pecarujan guave. No. Él les dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Ñandeña mongaruan. Pero Señor, se dan cuenta, al partir el pan nos cuesta. Nosotros nos autocalificamos pobres. Nosotros nos autocalificamos y decimos, no. Si el Señor nos dice, denle ustedes de comer, quiere decir que nosotros tenemos las capacidades, jóvenes, ustedes, fuerza, ánimo. Porque la capacidad y la fuerza Dios ya nos ha dado. El asunto es entender lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Ánimo, fuerza.
Tienes que ser capaz de compartir el pan. Y ahí justamente aparece y dice, aquí hay un joven. Ah, que vea, qué juventud. Aquí hay un joven, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. Imagínense, 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es esto? Para dar de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Qué es esto? 5 panes y 2 pescados. No se puede. Pero sin embargo, ahí está. La fracción del pan, queridos hermanos, significa la capacidad, pero porque amamos a los demás. Entonces, ojo, pitecato te a los demás. Les cuento una experiencia y voy terminando con esto, queridos hermanos. Porque yo cuando era chico también, siempre a Puri, a Jala Serundia, lleva 50 kilómetros de Concepción de la ciudad hasta el río Aquidabán. Ahí estaba la estancia, el establecimiento. Vamos todos años, después de ruta asfalto, cuando me ya falta pama. Iba a ir para Yema y la asfalto, bueno, pero en fin. Entonces nos íbamos a Puri. Sábado ya no sé, me voy a ir. Pero ¿saben qué es lo que a mí siempre me ha llamado la atención? En ese viaje que hacíamos, Paso Orquetas era lugar PA. Entonces lo que siempre recuerdo, que como mi papá nació en ese lugar, ¿verdad? Ahí, en esa zona, entonces los parientes, los huerecoa, Jalas Cherundo Hasai, una semana, o visita una yoga, moto y ariro, moto 90, onda 90. A Purisa, mitad y 7, 8, 9 años. Harongua gemante hoy la hoga en la casa de los parientes. Aunque se os saludas a Guayjuve, orebe 50 kilómetros y Gaturo ya puedo en 40 minutos o en 50 minutos. Pero ya puedo en 4 horas, porque opita siempre. Oremita y dale papá, vamos, a Puri, orecane ova, ro sema, ro cosema caballari, ro sema ro yahu río o lo que sea. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, el compartir. ¿Quién va a construir? ¿Quién va a construir? Y lo que más recuerdo es que algunas veces llegábamos en la casa de algún pariente y ya era las 12 del mediodía. A sorpresa era en Majesa, ¿verdad? Y mamá después de la celular avisa, de fulano vas a tandero que tú ya carumi, no, después de ver mía, después de celular mía. Haré más gente sabía. Peor es esa que petranquero ya abrí y nada más interesa cuña cara y yo ama joma riguasu tirama veñe o preparama peyugue ave don justo peyugue ave ya carugue. Nunca faltaba nada, queridos hermanos. Interesante. Aquí hay algo. Donde 3 o 4 personas están comiendo, pueden comer también 5 y 6 personas, cuando hay generosidad. Fraccionar el pan, eso quiere decir, queridos hermanos, y eso es lo que nos dice. Y por último, dice también las oraciones. Y esto es lo que muchas veces nosotros nos hemos olvidado, y eso le digo a ustedes jóvenes, sean jóvenes de oración, procuren verdaderamente, porque la oración no es solamente porque pongo el cuellito así duro y me pongo a mirar no sé dónde, sino que el orar quiere decir entrar en tu interior. Ha ei cuamba e palare usea, ei cuamba e palare ipotá, ei cuamo otro palare yapireína. Upego dice la orar ante el Señor. Es entrar en tu interior, dice el Señor. Incluso díselo, cierra la puerta, entra en tu cuarto. Y ahí ante el Señor, encuéntrate contigo mismo. Vea la oración verdadera. Porque en Dios bebere por anduja eremba. Ey coche ya poina ba ese coche. Hay coco mundo a bearina. Hamba ela hipotá, hamba ela ya posea. ¿Qué es lo que voy a hacer en el futuro? Y entonces, queridos hermanos, es ahí donde vamos tomando la responsabilidad. Así es que agradecemos al Señor este 4.º día, donde nuestra mamita, como siempre, nos ayuda a construir nuestra comunidad. Nos ayuda a construir nuestra familia y sobre todo más ya que estamos aquí en esta comunidad de Virgen de Fátima, que la construcción de la familia entre nosotros, el barrio, las familias que están aquí alrededor y todos los que venimos a participar en esta comunidad, en esta hermosa capilla que ustedes tienen, entonces sea el lugar clave para que nos realicemos como personas, seamos felices y hagamos también felices a toda la comunidad. Que así sea. Viva la Virgen de Fátima. Viva nuestra comunidad de Fátima. Viva los jóvenes.
Muy bien, un fuerte aplauso para todos nosotros en casa. Bueno, ya pues amigos, entonces y vamos a presentar ahora ante el Señor, porque estamba ella recogina la petición, lleva. Ya emita, ya emita por todas las intenciones que traemos en nuestro corazón. A cada invocación respondemos con los ruegos de la Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia y sus pastores, el Papa León, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que sigan testimoniando el amor de Cristo en fraternidad y generosidad, roguemos al Señor. Con los ruegos de la Virgen de María, Fátima, escúchanos, Señor. Por quien preside esta celebración, el Padre Víctor Cabañas, roguemos al Señor. Con los ruegos de la Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sientan el santo temor de Dios y obren en consecuencia, buscando el bien común, roguemos al Señor. Por los ruegos de la Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos, pobres, desamparados y desalentados, para que sientan ese abrazo misericordioso que viene del Padre y de nuestra ayuda solidaria, roguemos al Señor. Por los ruegos de la Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Que la diócesis de San Lorenzo pueda realizar la misión en comunión y participación, alimentada por la palabra de Dios y la Eucaristía, roguemos al Señor. Por los ruegos de la Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que vivamos siempre en un mismo espíritu de fraternidad, demostrando la alegría del Evangelio en todas nuestras acciones, roguemos al Señor. Por los ruegos de la Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Por los ruegos de la Santa Virgen de Fátima, escúchanos, Señor. Y como ya dijimos, vamos a rezar por este niño, Jesús Nahuel Gómez Martínez, este niñito de 1 año que le han hecho esta intervención del corazón. Ahora está en terapia intensiva, ahí en IPS Central. Así que aprovechar también en estos días, hasta visitar sábado, hasta visitar y vamos a rezar ya por él, para que el Señor le pueda cuidar bajo la protección justamente de toda mamá que se preocupa por su hijo. Y también vamos a pedir por las intenciones de la señora Teresa de Jesús. Ella tiene una empresa que se llama Todo Hilo, ella era la empresa. Y ella nos ayuda también a nosotros en Yandillarañe para que nuestro canal pueda seguir funcionando. Así que vamos a rezar por ella, por su empresa, por su familia, por sus hijos. Oremos al Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas.
limpia mi pecado. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Oración. Recibe, Padre Santo, la humilde ofrenda con alegría. Hoy te presentamos en conmemoración de Santa María Virgen con el título de Nuestra Señora de Fátima, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo de una madre en esta vida presente. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, alabar, bendecir, proclamar tu gloria, hoy al recordar a nuestra Madre, la Virgen de Fátima, Madre siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo Jesús, por obra del Espíritu Santo. Sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales cantan tu gloria diciendo a una sola voz. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Está el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos por quienes hoy estamos rezando esta Eucaristía. Te pedimos especialmente por la señora Teresa, que pide oraciones, Teresa de Jesús. Y también especialmente rezamos por la salud del niño Jesús Nahuel Gómez Martínez, por su salud, este niñito de 1 año. Y también, Señor, te rezamos y pedimos por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, pero con mucha fuerza y entusiasmo, más de 350.000 personas con años de China, en día llevan todo el Paraguay, de norte a sur, este a oeste, con Paraguay, Bella, así es que vamos a pedir también a nuestra madrecita, que es la primera que nos enseñó a rezar también a nuestro Padre Dios. Con fuerza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir con todo entusiasmo y fuerza: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz,
la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Estamos llamados a unirnos en el Espíritu de Jesús. Vayamos a su encuentro una vez más en este banquete celestial. Bueno, vamos a arrodillarnos todos aquí frente a nuestra Madrecita, la Virgen de Fátima, a Ñañembo Eimita, ¿verdad? Vamos a pedir, sobre todo por cada uno de nosotros, por nuestros familiares, papá, mamá. Vamos a pedir que cada uno de nosotros tengamos estas características de nuestra Madre,
que se preocupa siempre por el hijo, se preocupa siempre y busca lo mejor para la familia. Esa misericordia, ese amor tan grande de Dios para con nosotros, manifestada en el amor, en el cariño de una madre. Oración a la Virgen de Fátima. Oh Virgen Santísima, que apareciste repetidas veces a los niños, yo también quisiera verte, oír tu voz y decirte: Madre mía, llévame al cielo. Confiado en tu amor, te pido me alcances de tu Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a Él, a mis hermanos, y un día poder unirnos contigo allí en el cielo. Te pido de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo, por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna. Oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Virgen de Fátima, Virgen de Fátima, Virgen de Fátima. ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, ya voy a permitir con engañando misa pues temi, ¿verdad? Nuestros coordinadores aquí de la comunidad, a ver qué nos cuentan. Alabado sea Jesucristo. Agradecemos a Dios Todopoderoso y a nuestra Madre María Santísima por regalarnos esta Santa Misa. Un agradecimiento especial al Padre Víctor Cabañas por venir a celebrar con nosotros. Muchísimas gracias, Padre. A nuestros servidores del altar también, muchísimas gracias. Agradecimiento especial al grupo de los hombres valientes por todo el servicio que hicieron, el coro de los hombres valientes también. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Un agradecimiento especial también al Colegio Sagrada Familia, a los directores por traernos a los jóvenes para que compartan con nosotros. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial también al equipo de Ñan de Yarañé por la transmisión. Muchísimas gracias. El día de mañana continuamos con nuestro novenario a nuestra Madre, la Virgen de Fátima. El quinto día del novenario estamos todos invitados como comunidad a participar. También tenemos una rifa que es para costear los gastos de nuestra fiesta patronal. Allá en la esquina pueden ver los premios que tenemos. Cualquier persona que quiera contar con los números, vamos a estar allá enfrente teniendo los números para todos los que quieran colaborar con nosotros. El día 13 estamos organizando un caruguazú para toda la comunidad. Estamos recibiendo todo tipo de donaciones de toda la comunidad. Cualquier donación es bien recibida.
También el Grupo Movimiento de la Armada Blanca está teniendo objetos de piedad para todas las personas que quieran comprar algún recuerdito o algún objeto de la Virgen de Fátima. Tenemos allá en el fondo con la gente de la Armada Blanca. También un pequeño aviso para los hombres valientes. Al término de la Santa Misa van a tener un pequeño compartir en el tinglado para que pasen luego todos en el tinglado, por favor. Y por último, también tenemos una cantina con pancho y gaseosa para los que quieran cenar antes de ir a sus casas. Tenemos completito. Y con el permiso de nuestro sacerdote, los niños de la Armada Blanca quieren hacer una pequeña representación de la Virgen de Fátima. Adelante. Usted me dijo venir aquí hoy. ¿Qué es lo que quiere que haga? Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario intercalando entre los misterios la jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las pobres almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Quiero que aprendas a leer, después os diré qué más quiero. ¿Usted puede curar a 3 enfermos? Si se convierten, se curarán durante el año. Quiero pedirte que nos lleves al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco voy a llevarles pronto, pero tú has de quedar aquí algún tiempo. Jesús quiere servirse de ti para que me hagas conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien la abrazaré le prometo la salvación, y estas almas serán amadas por Dios, como flores puestas por mí para adornar su trono. Yo nunca te dejaré, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te llevará a Dios. Día cuarto. El encuentro con la Virgen María. Sucedió el 13 de mayo de 1917, a mediodía, en un día espléndido de sol. Los 3 pastorcitos acababan de rezar el rosario, cuando oyeron de repente como un trueno y vieron una luz, en medio de la cual estaba una señora hermosísima, más brillante que el sol. Al principio, los niños sintieron un poco de miedo, pero la señora los tranquilizó con su dulcísima voz. No tengan miedo, no vengo a hacerles ningún mal. Los 3 pastorcitos tomaron confianza haciéndoles varias preguntas. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres de nosotros? Vengo del cielo, respondió la señora señalando el cielo con la mano. Quiero que vengan aquí durante 6 meses, el día 13 de cada mes. Mi nombre se los diré al final. Los niños hicieron otras preguntas a las que la señora contestó. Y cuando ya no les preguntaron nada más, fue ella quien les hizo una pregunta. ¿Quieren ofrecerse a Dios dispuestos a aceptar lo que Él quiera enviarles? ¿Por la paz del mundo y por la conversión de los pobres pecadores? De esa pregunta depende la salvación del mundo. Los 3 niños comprendieron que era una cosa importante y por un momento estuvieron en silencio. A continuación respondieron con decisión, sí queremos. La señora sonrió y siguió diciendo, pues bien, no tengan miedo de nada, la gracia de Dios será su consolación. Meditación día 4. María dio a luz a Jesús, la segunda persona de Trinidad, el Hijo de Dios que se hizo carne para valorar a los hijos de Dios. Él descendió del cielo a la tierra para llevarnos a todo el cielo. Una sagrada familia junta, es el Creador y el Rey del universo, Señor de todas las cosas, pero hace un rato un establo y se hace pequeño, y de pobre pasa a todo recibirnos sin temor. ¿Te gustaría a ti también
hacer que Jesús viva y crezca en tu corazón, entonces ofrécele todas las lágrimas y sufrimientos de cada uno de tus días. María hará vivir y crecer en ti a Jesús, y también tú podrás decir como San Pablo: ya no vivo yo, es Jesús que vive en mí. Padre nuestro, Ave María y Gloria. 5 gozos. La Reina del Cielo, más brillante que el sol, llega a la tierra a implorar el perdón. Cantamos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Nos invita a entregarnos a nuestro corazón, gozosos y alegres te lo entregamos, Señor. Cantamos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Nos promete la paz en nuestro corazón, implorando por los pecadores su conversión. Cantamos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Los niños te damos, mamita, nuestro sí y nuestro corazón. Preséntalo siempre a nuestro Señor. Cantamos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Rezamos y te pedimos, mamita María, reparar el corazón de tu Hijo Jesús y confiamos siempre en tu intercesión. Cantamos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. De esta forma los niños quisieron hacer presente un poco del mensaje que nos dejó la Virgen para todos nosotros. Amén. Vamos a cantar ahí una música a la Virgen. El 13 de mayo, bebé Iguavea. El 13 de mayo. Fuerza, Iguava. Con fuerza vamos a cantar, todito, todo. Ave María, Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Rosario. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Ave. Ave, fuerza, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. ¡Viva la Virgen de Fátima!
Bueno, muy bien. Soy yo el que les agradezco a ustedes esta linda oportunidad. Como siempre, en vivo y en directo. Ahí está nuestra madrecita. Los que quieran ver después de nuevo pueden entrar en en YouTube. Ahí van a encontrar. Listo, va. Pueden mirar un poco porque estaba en mi juventud mío. ¿Qué hago? Esa baiteta la ve que hago a predicar ya lleva. Bueno, nosotros también cumplimos 4 años este año, 4 años de evangelización, 24 horas y llegamos a todo el Paraguay. Pero pues a mí de mi mapa hoy cuama lo existían de yañe, hoy se llama cueñan de yañe, y a mí todo lo que ya vieron alguna vez de yañe, bueno, y todo eso que no vieron todavía pedí carrera que daña me queda sugar, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, es así, de esta manera nosotros procuramos evangelizar y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y como siempre, también, ¿cómo mantenemos? Y mantenemos a través de la ayuda de ustedes. Así que al final también, allá está, miren un poco allá atrás, ahí está mi alcancía, menos mal aquí todas las puertas están cerradas y solo por ahí, a media puerta antes veo ya abrí, no bebé, allá. Así es que todos los que quieran colaborar y ayudarnos, y más todavía porque estamos necesitando, ¿está? Y nosotros estamos organizando justamente para recaudar fondos, porque estamos queriendo recaudar fondos porque estamos tocando fondo, ¿entienden? Así es que ese último mañana vamos a hacer un almuerzo aquí, no muy lejos, ahí en Lambaré, en el Yacht y Golf Club de Bella Yapotá. 100.000 guaraníes vale la adhesión, un almuerzo el 31 de mayo, o sea, dentro de poco ya. Dentro de poco, un almuerzo, así que todos los que puedan participar, pues no va a ahorrar 100.000 guaraníes, va a ser un festival de pastas ahí que nos van a ofrecer y al mismo tiempo va a haber también para mí diabético, me indica tuya una pasta mía, ya veré cota hay un poco de, vamos a tener un poco de carne también, ¿verdad? Eso que no pueden comer así porque son diabéticos, lo que sea, ahorita otro menú ahí especialmente para ellos. Bueno, así es que agradecemos al Señor y a estos niños sobre todo que nos ayudaron a volver a recordar este gran milagro del Señor a través de su madre, la Virgen María. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos. ¿Quieren decir algo usted? No, muy bien. Ah, para la foto después. A Peña se me entiendan, dañan de churro tajina. Bueno, así que vamos a recibir ahora la bendición final del Señor. Dios nuestro, que en los santos, especialmente hoy, tu madre que nos invita a celebrar estas fiestas, te pedimos que cuantos hemos celebrado la conmemoración de la Madre de Dios, bajo la advocación de Virgen de Fátima, manifestemos en nuestra carne mortal la vida nueva de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y al final también, todos los que quieran recibir el aceite santo, yo voy a imponer aquí a todas las personas, así que se van a ir acercando también a ver de a uno y ya tenemos ahí el aceite santo. Y después de eso, vamos a salir en la foto también, con todos los que quieran. Así entonces puedo cobrarte la foto ahí. ¿Listo? Va. Bueno, que Dios le bendiga a todos y podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Reprímelo, Dios, te pedimos humildemente. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos